Buenos días, buenas tardes. Nos encontramos con el licenciado Enuel Pérez Cortés, quien fue delegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado Libre y Ciudadano de Quintana Roo. Y bueno, el día de hoy queremos entrevistarlo con este tema que nos está llegando esta ocasión, licenciado. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenas tardes, Oscar. Gracias por la llamada. Pues queríamos saber, licenciado, hay mucha inquietud. Ayer hubo una rueda de prensa donde las autoridades sanitarias dieron a conocer que se extiende este tiempo del coronavirus, pero hay mucha incertidumbre en el tema de lo laboral, del trabajo, y no hay más que alguien experto como usted en la materia que nos pueda dar un poquito de ese panorama. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? En este caso, que ya hubo varias empresas que han despedido a sus empleados injustificadamente y algunas los han mandado a casa sin goce de sueldo. Sí, bueno, primero hay que tener el contexto legal, el contexto como autoridad que se debe tomar para estos casos. Hay un Consejo Nacional de Seguridad que tiene la autoridad para declarar esta contingencia sanitaria, que se declara en varias leyes de salud, del trabajo, la propia Constitución, y así fue fundamentado. Pero en este caso en especial, declara el Consejo de Salud Nacional que lo que se está estimando es una emergencia sanitaria. Al contrario de una contingencia sanitaria, es una terminología distinta que no está sujeta a alguna reglamentación en la Ley Federal del Trabajo. Perdón, la Ley Federal del Trabajo lo que sí cita es el tema de la contingencia sanitaria. Lo versa en los artículos 427, 428 y 429. Fracción séptima, para ser exacto, en el 427, hablando en específico de la contingencia sanitaria y las consecuencias que tuviera esta. Y versa en el mismo artículo o en los artículos que cuando hubiera la contingencia, el patrón, con acuerdo de los sindicatos, puede estimar suspender labores, realizar la suspensión de labores en forma paulatina, es decir, como vaya considerando según las necesidades de la propia empresa, escalonadamente o en conjunto, con acuerdos con el sindicato, para no afectar en su caso las funciones de la propia empresa, y faculta también a que los puede llevar a cabo esa suspensión, otorgándonos incluso solamente el pago de un salario mínimo diario como base y con un término no mayor a 30 días. Es lo que señalan esos articulados en cuanto a la Ley Federal del Trabajo. Pero lo que he estado leyendo, observando y escuchando por las autoridades de esta materia y del Consejo Nacional de Salud, que están pidiendo algunas medidas. Citan autoridades que tienen que ver con el Consejo de Salud, como es relaciones exteriores, en el caso de los viajes, turistas, hospedaje, etcétera, en el caso de gobernación, en el caso de seguridad, y en materia laboral insta a que las empresas, pues primero no despidan a los trabajadores, que es una solicitud, porque el empresario puede tener la planta laboral que así lo amerite dentro de los términos de la ley, y puede contratar y puede dar de baja en su momento y en el momento que así lo requiera, pero siempre dentro de los términos legales. Es decir, si te contrato, pues con todas las prestaciones. Si te despido, pues también con todas las prestaciones y lo que marca la ley, incluso la indemnización de 3 meses. Eso no puede obligar la autoridad a que mantengas una planta laboral, siempre y cuando, reitero, cumplas con los términos de la ley. Pero aquí lo importante es que menciona la autoridad que los empresarios mantengan el salario íntegro del trabajador. De ahí la disyuntiva: no laborar, no tener ingresos, no tener propiedad para el empresario, y aún así mantener la planta laboral intacta y con el salario. Y más aún que ahora, en estos meses de marzo y abril, vienen las declaraciones ante Hacienda, físicas y morales, que se deben ostentar. Entonces, hay una disyuntiva muy importante que habría que observar y pedir el auxilio de la autoridad, como ha sucedido en otros países, donde han habido algunos incentivos, no solo en lo individual o en lo personal,
con canastas básicas que lo determina la declaración de emergencia sanitaria por causas graves. No solamente eso, sino también al conglomerado empresarial, a las personas físicas que tienen alguna actividad comercial, pymes, mipymes, pequeños empresarios, que puedan soportar esta emergencia sanitaria y económica que va a haber en el país. En los próximos meses se estima que hasta junio o julio podría venir esta curva descendiendo. Estamos hablando de 3-4 meses más, un periodo importante de improductividad para muchos empresarios de los niveles que tú quieres, sin dejar a un lado que 7 de cada 10 empleos se producen en las pymes y en las mipymes. Licenciado, para que nos quede muy claro, la ley, ¿qué es lo que cubre entonces? Si en esta emergencia sanitaria ahí la ley ampara al trabajador, obliga al empresario que 30 días a partir de que se anuncia la emergencia sanitaria tenga que darle un salario mínimo al trabajador. Sí, le autoriza a suspender labores hasta por 30 días y le autoriza a otorgarles el salario mínimo. Se supone que se van a recluir en sus hogares, ¿no?, para la contingencia sanitaria, y el único gasto que tendrían es para alimentos. No van a ir al cine, no van a comprar, hay que pagar luz, agua, así, y ahí es donde se está habiendo un llamado social para que las empresas que dan esos servicios, la propia autoridad, genere estos incentivos, porque la ley lo que dice al patrón reduce los ingresos al trabajador y sus egresos, ahí es donde la autoridad debe intervenir para reducir los egresos del trabajador también, y haya un equilibrio en lo que pide la autoridad, en lo que ordena la autoridad legalmente y en lo que es la realidad para el trabajador, que son sus egresos, que se van a ver seriamente afectados. ¿Por cuánto tiempo podría la empresa o está obligada la empresa a otorgar este salario mínimo? Es un mandato, es un decreto. La emergencia es por 30 días y ese número de días también sujeta la ley al patrón para hacer esta suspensión de labores. Si lo considera necesario, la autoridad otorga otros 30 días más de emergencia sanitaria y de la misma manera se autoriza legalmente al patrón tomar las mismas acciones. Entrando ya a esos 30 días que le ampara la ley al trabajador, y se llegase al día 31, el empresario, la empresa, patrón, podría despedir a los empleados siempre y cuando lo haga conforme a la ley, ¿o cómo aplicaría? Sí, tiene ese derecho ahora, antes o después, lo tiene ese derecho siempre y cuando lo haga en términos legales, como establece nuestra Constitución, en nuestra Ley Federal del Trabajo. Lo puede hacer. Aquí en Quintana Roo vivimos con Wilma, con Gilberto, cuando habían incluso los famosos días solidarios que no existen en la Ley Federal del Trabajo, pero se manejan bajo un acuerdo, principalmente entre el sindicato y el empresario. Pero sí tiene esa necesidad de generar despidos el empresario, tiene la obligación de generar las compensaciones económicas que marca la ley. En este caso, licenciado, ¿usted qué recomendaría a los trabajadores? Sabemos que este tema de la pandemia es la primera vez que se vive a nivel mundial, a nivel de país. ¿Qué podría usted sugerirles a los trabajadores pasando estos 30 días de amparo? Ha cambiado la vida en muchos países a través de esta mala experiencia que estamos viviendo. Debemos tomar ejemplo de otros países que ya van superando esta crisis. Debemos observar eso y pedir que tengamos la información necesaria. Nuestra forma de vida debe cambiar. Va a cambiar, y yo lo que sugiero es que el trabajador, si puede sostener su trabajo porque es indispensable para ello, lo haga de la forma más adecuada y preventiva posible, porque de ello dependemos todos, ¿no? Dependemos de cómo nos cuidemos uno y cada uno de nosotros para que esto no surja como se extienda más en nuestro Quintana Roo, en nuestro país. 2, el caso de que desgraciadamente fueran dados de baja, pues que se les cumpla las prerrogativas de ley, que sea de forma inmediata, que acudan las autoridades, Procuraduría del Trabajo o la Junta Laboral que sigue
trabajando de alguna manera. Hay apoyos vía telefónica, vía redes digitales para estos casos. 3, pues si hubiera una suspensión de labores y se les disminuye el salario, que se entienda que esto es para que se resguarden en su hogar, no para otra cosa. Es el gasto mínimo que van a tener las familias, que es el alimento. 4, que la autoridad tome su papel de resguardar la economía del país y de las familias, generando esta reducción de egresos de las familias, de los trabajadores, a través de muchos incentivos que ya se están dando. Incluso algunas empresas bancarias, privadas, están haciendo su labor, su esfuerzo. Que nos sumemos todos, hablo de autoridades y empresarios, a esta posibilidad. Y bueno, la quinta, pues guardarnos en nuestros hogares para permitir que no se propague más esta pandemia y podamos salir más rápido de esta curva de contagio que médicamente ya está comprobado a nivel mundial y que la OMS tiene muy claro los meses que debe durar esta curva de infección, y que bajo el resguardo de cada uno podemos que sea pues más leve, menos afecciones a todos los mexicanos y los quintanarroenses. Licenciado, en base a la experiencia que usted nos acaba de mencionar sobre esos acontecimientos que vivió Quintana Roo y que usted estuvo en la Secretaría del Estado de Quintana Roo, cuando se suscitó Wilma, se suscitó otro tipo de acontecimientos de esa índole, ¿cuál fue la forma más rápida de reactivarse económicamente para que los trabajadores no se vean tan afectados en este caso? Fue un caso sui generis porque solo fue alguna parte de la República y los esfuerzos del país se dedicaron a una parte de la República. Ahí la Federación tuvo mucho que ver. Los gobiernos en ese momento aplicaron algunas acciones, como fue la repartición de canastas básicas, en materia de seguridad. Vivimos en Wilma, más que nada, muchos saqueos, mucha actividad delictiva. Pero lo que yo rescato en ese entonces, y lo podría poner como ejemplo ahorita, la solidaridad de la gente, el sentido humano, la responsabilidad que tuvimos muchos en ese momento para que nuestro Quintana Roo surgiera adelante, y una vez superada la crisis, pues de trabajar como siempre lo hemos hecho, y que ahora no será la excepción. Pero hay que tener mucha calma, mucha sabiduría en estos momentos de crisis y no difundir ninguna noticia que no podamos comprobarla para no expandir esta psicosis que puede alterar el equilibrio de seguridad y salud que debe tener nuestro Estado. Licenciado, por último, quisiera usted agregar algo o alguna recomendación que nos quiera brindar a todo el país, y aprovechando ahora sí que la bondad de las redes sociales, quisiera usted emitir algún mensaje. Cómo no, que se informen bien, circula demasiada información. Seamos responsables de revisar lo que vamos a compartir. Eso no ayuda, perjudica. Eres parte del problema. Si nada más copias y pegas y mandas, eres parte del problema. Eres parte de esta situación. Debes ser más responsable y estar pendiente de los comunicados oficiales para tomar las medidas prudentes. De eso depende mucho el desarrollo económico de los próximos meses y años de nuestro país. No podemos caer en desesperación. Debemos tener mucha paciencia para superar esta crisis, pero reitero, manejar bien la información que vayamos a compartir. Muchas gracias, Óscar. Licenciado, muchas gracias por la entrevista a Los Mundos, que nos haya aceptado la llamada, y un saludo hasta Quintana Roo. Igualmente, gracias.